Amigos, buenos días. Bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Vamos a continuar con las predicciones para los signos en el 2022 y hoy es el turno de Virgo. Virgo es el signo sexto de la rueda zodiacal y se rige a los nacidos entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre. Se trata de un signo que destaca porque son muy racionales y son muy sabios. Son personas que tienden a analizarlo todo y canalizar su energía hacia lo que tiene lógica. Son muy lógicos. Son también muy delicados, son muy reservados, son metódicos, son muy responsables y son leales tanto en el amor como en las relaciones personales. Bien. La gran capacidad que tiene Virgo de crítica es uno de sus rasgos que más se diferencia del resto de los signos, porque suelen ser personas que se dejan llevar por la lógica y la razón, por lo que la mayoría de sus decisiones se rigen por el sentido común más que por la pasión y por el corazón. Asimismo, ellos no se sienten cómodos ante situaciones improvisadas, ya que Virgo adora la planificación y sentir que lo tiene todo bajo control, porque es su forma de sentirse seguro. En términos generales, Virgo presenta un carácter serio, reservado, disciplinado, concienzudo, pero también delicado y cauto. En ocasiones pueden parecer personas un tanto frías, ya que les cuesta entablar relaciones cercanas y tienen miedo de dejarse llevar por sus sentimientos. Aún así, cuando se sienten cómodos, son muy amables, son divertidos, son muy buenos consejeros y muy sensatos. La sensatez de Virgo es otro de los puntos fuertes de este signo, porque ellos poseen una habilidad especial para trasladar y hacer llegar su opinión a terceros, sobre todo cuando se trata de resolver problemas que afectan a esas personas. A los Virgo les apasiona aprender y estudiar y además ellos disponen de una gran habilidad y capacidad para la oratoria, para hablar y sobre todo para la escritura. Lo que pasa es que lo esconden bajo su manto de serios. Además, ellos adoran el orden y la limpieza en el hogar, pues ellos sienten que su vida así va a ser más saludable y estructurada. Bien. Antes de ver cómo le va a ir a Virgo en el trabajo, en la familia, en el amor y en la economía, vamos a recordaros que si queréis realizar cualquier consulta gratuitamente sobre algún tema en especial, puedes enviarme tu pregunta junto a tu nombre, tu signo zodiacal y desde dónde me estás escribiendo a mi email personal secretosluzm@gmail.com. Abajo en la descripción del vídeo te lo dejo escrito. Decirte también que te suscribas a mi canal para acceder a todos los secretos que tengo preparados para ti y recuerda darle a la campanita para recibir todas las actualizaciones. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y en todos los planos astrales. Bien, vamos a ver. Virgo, cuéntame Virgo, ¿qué te pasa? Bien, Virgo ya es de por sí un signo que es selectivo y este año lo va a ser todavía más a la hora de comunicarse y dialogar, porque así lo indica Saturno, que es el astro de las restricciones, que está en su casa 3, el de la comunicación. Bien, Virgo, vas a estar más introvertido de lo que ya eres y poco interesado en el mundo. Trata de ser consciente de la influencia de esta energía y evita aislarte porque no resultará positivo para ti. Al mismo tiempo tenemos en cuenta que Plutón va a estar en tu casa 5, la del pensamiento. Esto contrarrestará este efecto en parte, ya que te va a dar mucha garra y potencia para hacer una transformación personal y llevarla a cabo de modo real. El planeta se va a encontrar en Capricornio, así que no lo dudes. Conseguirás realizarte. Puede que te dediques a nuevas actividades o que te interesen temas y asuntos por completo novedosos para ti. Pero es un excelente año para Virgo, porque van a ser felices en familia, amor en pareja y muy bien aspectado por lo que se refiere al trabajo y la profesión. En la pareja
voy a hacer un pequeño resumen, va a haber generosidad e ilusiones compartidas porque va a estar Neptuno en tu casa 7, en el signo de Piscis, junto con el planeta Urano en el signo de Aries en tu casa 8. Bien, son dos buenas noticias para el introvertido de Virgo, que será más libre que nunca. Vas a tener amores, ilusión y fantasía. Libra en tu casa 2 y el de Acuario en la 6, te van a dar recursos a tu economía, a lo económico, a lo laboral. Vas a tener gran capacidad intelectual y análisis certero. ¿Cómo te va a ir en la familia y en las amistades, Virgo? Bien. Virgo, atraviesas desde hace un tiempo un periodo de cambios internos que te permiten poco a poco ir adquiriendo mayor seguridad y mayor confianza en ti mismo. Y este 2022 te va a ayudar especialmente con tus amigos, ya que cuentas con Plutón en la casa 5, que no solo es la del pensamiento y la creatividad, sino también es la de las relaciones y los amantes, es decir, los vínculos sociales en general. Aprovecha para recuperar relaciones perdidas, para conocer a gente nueva o relacionarte más con grupos afines. El Sol y Mercurio en Cáncer va a estar en la casa 11, que te llenan de alegría, potencia personal y pasión a raudales. Va a haber mucha unión, mucha alegría y buena comunicación con tus amigos o aquellas personas a las que consideres tus seres queridos. También cuenta la familia y la pareja, va a ser en general. Generosidad e ilusiones compartidas. Mercurio y Sol en esta posición te van a ayudar a ser feliz en grupo, siendo creativo, y no solamente a ti, sino a la gente que te rodea, porque tú vas a estar dando esa energía de la que ellos se van a nutrir también. Bien, Mercurio y Sol en esta posición te van a ayudar a ser feliz en grupo, algo que es muy positivo para ti, que eres muy introvertido, Virgo, que te cuesta aceptar que eres querido por mucha gente, dadas tus cualidades, pero a veces necesitas que te lo recuerden. Referente al amor, mira, cuentas con mucha presencia planetaria en la casa 7 y en el signo de Piscis. Es el área de la pareja y del matrimonio. Bien, como Piscis es un signo ya de por sí afectivo, el efecto de esta conjunción de astros multiplica su poder e influencia hacia ti. La entrega y sensibilidad van a ser sus marcas. El Sol, Marte y Mercurio y Urano así te van a avalar durante casi todo el año. A final de año vamos a tener un pequeño revés que espero que lo sepas aguantar y lo sepas solucionar. Por lo que se refiere a las relaciones eróticas y pasajeras, ten cuidado, porque Neptuno puede llevarte a cometer locuras y a ser engañado. Es decir, mi consejo, disfruta, pero no creas en promesas. Bien, Neptuno en tu casa 7, en Piscis, junto con el planeta de Urano, en el signo de Aries, en casa 8, son dos buenas noticias para ti, que eres tan introvertido, ya que vas a tener amores, ilusión, fantasía, ganas de disfrutar en pareja, posibles encuentros con personas de distinta índole si no tienes pareja. Vas a tener mucha magia y comunicación, pero también vas a tener, como la otra parte de la balanza, desencuentros, posibles engaños y confusiones. Urano te aporta gran libertad, innovación, nuevos modelos de comportamiento. Vas a sentir la necesidad de cambiar, de soltarte y de ser diferente. Esto es si no estás en pareja. Referente al trabajo. Pues mira, el Sol y Venus en tu casa del trabajo, la 6, constituyen una gran noticia por dos motivos. Primero, porque el Sol es el astro más importante en cuanto a influencia energética positiva, te da optimismo, suerte, inteligencia, lucidez, luminosidad en todo lo que hagas, y Venus, el planeta del amor, también favorece los asuntos materiales y dulcifica tus relaciones, permitiéndote al mismo tiempo hacer muy buenos contactos. Pero es que además es la casa de la salud, con lo cual todo va a estar a tu favor. No vas a tener presencia planetaria en las dos casas ligadas con el dinero y el trabajo. Sin embargo, cuentas con el signo de Libra en tu casa 2 y el de Acuario en la casa 4. Esos son recursos y economía. Ellos
Van a reforzar tu interés por las tareas de índole intelectual, lo que te va a ayudar a relacionarte mucho mejor con la gente y te va a volver especialmente habilidoso a la hora de conseguir ideas y planes y conseguir hacerlo de un modo original y conveniente para ti. Sigue por el camino que has iniciado, Virgo, y no retrocedas ni un segundo, porque te va a ir muy bien. Bien, esta ha sido la tirada, la predicción con el tarot botánico y las conjunciones planetarias para el signo de Virgo en este 2022. Virgo, amigo mío, sinceramente, espero haber acertado en las cosas buenas que te he dicho y espero no haber acertado en las cosas malas que te he dicho. De todas formas, piensa que a veces las cosas que nos pasan, que son malas, ocurren porque tienen que ocurrir. Porque si no, de ese modo, en un futuro no podríamos estar donde luego nos encontramos. Para pasarlo bien hay que pasarlo mal. Si no, no vas a tener cómo compararlo. Te recomiendo también que, a pesar de que tú eres un ser muy introvertido, este año 2022 vas a ser un poquito más extrovertido. Disfruta, sobre todo tus relaciones con amigos y con pareja. La familia también está por ahí. La familia también necesita de vez en cuando que le digan que los quieres. Al igual que a ti también te gusta que te lo digan, ellos también. Bien, recordaros que si queréis hacer alguna consulta podéis enviarme vuestra pregunta junto a vuestro nombre, vuestro signo del zodiaco y desde donde me escribís a mi email personal secretosluz@gmail.com. Y recordar suscribíos a mi canal para acceder a todos los secretos que tengo preparados para vosotros. Darle a la campanita y recibiréis todas las actualizaciones. Estoy en Instagram, en Facebook y en todos los planos astrales. Esto ha sido todo, corazones, ha sido un placer. Seguiré subiendo vídeos para las predicciones de los demás signos que quedan pendientes. Y os mando un abrazo muy cariñoso y de luz a toda la gente que me ve, que me sigue, que me escribe, que me manda cosas a casa. Sois increíbles, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Mucha luz, mucha paz y mucho amor. Hasta luego, corazones.